Buenos días. ¿Cómo están todos ustedes? Qué lindo estar en la presencia de Dios. Qué lindo es de ser visitado por Dios, despertado por Él. Y si no fuere por los momentos que Él viene a despertarnos, nos quedaríamos dormidos eternamente. Entonces, gracias a Él por su amor y su misericordia. Amén. Yo les invito que abran sus Biblias al libro de los Hechos y el capítulo 1. Y voy a hablar un poco del Espíritu Santo en esta mañana. Y vamos a leer aquí un versículo, pues en verdad son 3. Los Hechos capítulo 1, el versículo 6 dice esto. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Oremos. Padre, danos gracia el día de hoy para ver cosas nuevas en tu palabra. Padre, de no decir, esto ya lo sabemos, sino danos ojos para ver nuevas cosas que tú nos quieres decir por medio de escrituras que hemos conocido por años. Danos gracia el día de hoy y en el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Este es un texto tan conocido entre nosotros que creo que muchos de nosotros lo podríamos citar estando dormidos, ¿sí o no? Porque decimos, ser testigos, el Espíritu Santo, y todo el bosquejo del libro, Jerusalén, Judea, Samaria, hasta los confines, porque en sí muchos dicen que este es el texto clave en sí de lo que es el libro de los Hechos. Y yo creo que todos nosotros ya lo conocemos de corazón. Y por el hecho que lo conocemos de corazón, entramos en el riesgo de pensar que ya lo sabemos y Dios ya no nos puede hablar a través de este texto. Una de las maravillas de la Biblia es esto. Tú puedes conocer un texto, lo podrías haber conocido desde el milenio pasado, y un día vuelves a leer el mismo texto que has leído miles de veces y parece que nunca lo has leído y dices, y este siempre ha estado allá. Este texto siempre ha estado en mi Biblia y siempre ha dicho esto, ¿y quién lo cambió? Pues no es que alguien lo cambió, sino es que Dios está sacando más jugo del limón, ¿está bien? Y nos está enseñando nuevas cosas. Hace unos meses lo propuse en mi corazón de escribir un nuevo libro sobre el bautismo en el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ya la última vez que estuve con ustedes yo les dije, los índices de las personas bautizadas en el Espíritu Santo entre nosotros se van menguando. Ahora en las asambleas de Dios se dice que el 20% de los miembros de las asambleas de Dios son bautizados en el Espíritu y hablan en lenguas. ¿Qué quiere decir? Que es un 80% en la denominación pentecostal más grande del mundo que ya en sí no tienen lo que es la experiencia pentecostal. Y si perdemos esto, que en sí que ha sido la bujía, lo que ha dado nacimiento a lo que es el mundo pentecostal carismático, si perdemos esto, pues ya que tenemos. Entonces creo que estamos en unos momentos cuando el Señor nos quiere volver la mirada hacia el Espíritu Santo y decir, cojan de nuevo el manto porque algo nuevo está por venir. Y entonces diciendo esto, llego a esto. En el hecho que ya comencé a escribir el libro, dije, no, pues este pan comido, esto ya lo sé. Pero comencé a investigar un poco más, porque no lo sabemos todo. Y comencé a investigar un poco más y he comenzado a leer libros por diferentes personas que hablan del bautismo en el Espíritu Santo. Uno de ellos es un hombre que se llama Rubén A. Torre. Y uno dice, ¿y quién es Rubén A. Torre? Rubén Torre era un socio de
L. Moody. Moody ministraba a fines del siglo XIX e inicios del siglo XX, un gran evangelista. Y Torrey era un socio de él. Y Torrey era un buen escritor y además era un hombre lleno del Espíritu Santo. Y él escribió un pequeño libro que se llama El bautismo en el Espíritu Santo. Tomen en cuenta que lo escribió antes de la calle Azusa, antes del inicio del movimiento pentecostal. Porque lo que vemos en la historia, había muchas personas que creían en un bautismo en el Espíritu Santo antes de la calle de Azusa, pero simplemente no creían que las lenguas eran la evidencia inicial física de haber recibido el bautismo en el Espíritu Santo. Entonces Torrey en su libro enfatiza mucho el tema del poder que vendrá sobre la iglesia y los individuos cuando sean bautizados en el Espíritu Santo. Y me gustó una sección porque estaba hablando allá de este texto. Y este texto dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y en esto comenzó a hablar de la historia, en breve, de un hombre que recibió el bautismo en el Espíritu Santo. No hablo en lenguas porque estamos hablando de antes de la calle Azusa, pero recibió el bautismo en el Espíritu Santo. Dios le tocó, pero creyó que por haber recibido el Espíritu Santo, que automáticamente esto le iba a hacer un evangelista. Y la neta es que no se convirtió en un evangelista. Testificaba a la gente, pero en verdad no se convirtió en un evangelista el momento que recibió el Espíritu Santo. Y al fin de cuentas se confundió y se desanimó pensando, ay, pues yo creía que iba a hacer lo que usted hace, el señor Torrey, y sigo aquí en mi trabajo, y sí hablo con los de aquí de mi trabajo, pero yo creía que iba a ser un gran evangelista. Y Torrey le dijo, no es que cada quien que reciba el bautismo en el Espíritu Santo se va a convertir en un gran evangelista. Es como alguien hoy dice, ay, recibí el bautismo en el Espíritu Santo, me voy a convertir en Billy Graham. No es necesariamente así. Entonces le tuvo que ubicar y decir, mira, entiende algo. Tú al recibir el bautismo en el Espíritu Santo, has recibido poder. Pero este poder es para cumplir con el ministerio único que Dios a ti te ha dado. Porque cada cristiano tiene un llamado, cada cristiano tiene ciertos dones, pero todos los llamados son distintos, son únicos. Y él dice al hombre, dice, ¿no entendiste que el Señor sí te quería dar poder y te dio poder? Pero no para convertir la rana en un príncipe azul en sí, de convertirte en un evangelista, sino que era para darte el poder para cumplir con el ministerio que Dios te ha dado. En otras palabras, si tu llamado es de ser maestro de la escuela dominical, el Espíritu Santo quiere venir a ti para darte la gracia para desempeñar este ministerio. O si a ti te ponen ahí en la puerta de la iglesia para saludar a los que entran, Dios te quiere dar gracia y poder para poder hacer esto. Porque la manifestación del poder en nuestra vida es conforme al llamado. ¿Entienden? Y Él nos da esto. Y en esto estaba hablando de una mujer que no sé cómo que entabló una plática con él. Y ella por fin le dijo, mira, la verdad es yo no le presto mucha atención a estas cosas. ¿Y por qué no? Dice, porque pues yo soy madre, yo estoy en la casa todos los días. Y ahí estoy yo con mis hijos y luego ellos van a la escuela y luego mi marido. Yo soy ama de casa y madre. Y dice, ¿y cómo te va con tus hijos? Ay, pues es muy difícil, muy difícil. Y entonces le dice, tú no entiendes que aún en criar a tus hijos para el Rey de Reyes, tú tienes un ministerio. Y tú también necesitas el poder del Espíritu Santo para ser una buena esposa y una buena madre y ama de casa. Y ella dijo, nunca lo he pensado así.
buscó al Espíritu Santo, el Señor le tocó, y meses después se vieron otra vez y ella le contó y le dice, mira, recibí el Espíritu Santo y mi capacidad de ser madre y de tener paciencia con mis hijos, de tener en sí autodominio con mis hijos, todo se ha cambiado porque el Espíritu Santo me está ayudando. Pero ella no entendía que el ser madre tal vez es uno de los ministerios y más, el ministerio más alto que pueda haber. Ella imaginaba que no necesitaba el poder de Dios para hacer esto. Pero tú y yo sabemos que necesitamos el poder de Dios para ser casado, para ser padre, para ser madre. Y al fin de cuentas, el poder del Espíritu Santo no solo es para convertirnos en lo que es un evangelista, sino es para darnos el poder y la gracia de cumplir con la responsabilidad que Dios a nosotros nos ha dado. ¿Me estoy explicando bien? Porque ahora voy a dar una vuelta. Estaba en el avión leyendo el libro de Torre. Y entonces él comenzó a hablar de este texto. Y dijo lo que dice Jesús aquí. Mira, de reino, olvídense de esto, ahorita no es el momento. Lo que urge, lo que está a la mano es esto. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis, ¿qué? Testigos. ¿En dónde? En Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último. Y comencé a pensar en los apóstoles. Los 12. Ellos eran llamados para ser testigos. Tú y yo también somos llamados para ser testigos. Pero se me vino a la mente la pregunta. El oficio de ellos, los 12, de ser testigos, ¿en verdad es el mismo oficio que yo tengo de ser un testigo? ¿O eran llamados ellos a un oficio único y el Espíritu Santo vino para darles poder para que ellos pudieran ser testigos en una manera increíble? Pero luego, ¿qué tal de nosotros? Si viene, si nos da poder para que podamos ser testigos. Pero estaba pensando, y en verdad, yo soy un testigo igual como Pedro, yo soy un testigo igual como Juan, y en decir esto, yo sé que algunos de ustedes están diciendo, aguas, Roberto ya cayó en herejías. Pero escuchen bien lo que voy a decir. Se van a acordar, nosotros cuando pensamos en Pedro y Juan y Jacobo, Andrés y todos estos, muchas veces la primera palabra que viene a nuestra mente es discípulos, ¿sí o no? Y seguimos pensamos en apóstoles. Apóstoles quienes eran discípulos cuya labor era de edificar la iglesia. Y nos enfocamos mucho en el punto de discípulos, miramos mucho al punto del apostolado. Pero en escudriñar estas cosas, ya estoy loco. Yo compré un libro de 260 páginas por una persona inteligente. Y el título del libro es esto, el concepto neotestamentario de un testigo. Y ahí estoy, wow, pero me está encantando aunque me está quemando el cerebro, ¿entienden? Pero al fin de cuentas, yo quiero decirles algo. Los 12 apóstoles fueron llamados a ser testigos. Tú y yo también somos llamados a ser testigos. Pero cuando Jesús les llamó, sígueme, venid en pos de mí. Claro, era para discipularlos, claro, era para que pudiesen llegar a ser apóstoles. Pero yo creo que hay algo previo a esto, algo que viene antes de ser discípulo y de ser apóstol. Y creo que lo que viene antes es esto, de ser un testigo. Un testigo ocular de todo lo que Jesús hacía y decía. Se van a acordar que cuando Judas
cayó, tuvieron que seleccionar a otra persona. Y el requisito principal para tomar el lugar de Judas Iscariote era esto, que era necesario que la persona que seleccionaron debiese haber sido un testigo de todo lo que Jesús hizo desde su bautismo hasta el día que fue recibido arriba. En otras palabras, los 12, fíjense bien, eran testigos. Ellos vieron el bautismo. Ellos estuvieron en el Sermón del Monte. Ellos estuvieron cuando multiplicó los panes y peces. Ellos estuvieron cuando levantó el hijo de la viuda de Naín. Ellos estuvieron en sí, los tres, en el monte de transfiguración. Ellos estuvieron cuando al fin de cuentas levantó Jesús a Lázaro. Ellos estuvieron cuando Jesús fue crucificado. Pero no solo esto, pero también estuvieron cuando Jesús fue resucitado. Y al fin de cuentas vieron que se fuera al cielo. Ellos eran testigos de todo lo que Dios había hecho mediante su Hijo en cumplimiento de todas las promesas que Dios había dado en cuanto a la salvación desde el huerto de Edén. Dice la ley de Moisés que en la boca de 2 o 3 testigos sea confirmado todo. Pues Dios se fue más allá de 2 o 3 con los 12, que Él quería que en la boca de 12 testigos fuere confirmado todo. Y ellos en sí establecieron lo que era en sí el testimonio del Evangelio, porque los 12 concordaron en lo que ellos vieron y oyeron. Testificaron, la palabra apóstol quiere decir uno enviado, y ellos como testigos han sido o eran enviados a las naciones, pero todo con el fin de testificar de lo que Dios había hecho en Jesús. Y nadie podría en sí torcer o corrompir el mensaje porque habían 12 testigos, ¿entienden? Y entonces, ¿cómo van a cambiar el evangelio si están los 12? Y entonces Dios, en un sentido, para cuidar el testimonio de lo que Jesús había hecho, pero a la vez para publicar esto, llamó a los 12 que fueron testigos. Déjame voltear la tortilla. ¿Cuántos sabríamos de Jesús si los 12 no hubiesen sido testigos y si no hubiesen testificado de lo que vieron en el mundo? ¿Cuántos sabríamos? Nada, ceros. Y cuando uno toma esta idea en mente, comienza a mirar al sermón de Pedro en el día de Pentecostés. ¿Qué estaba haciendo? Nosotros decimos predicando y era cierto, pero en verdad estaba testificando de lo que él había visto y hecho. ¿Qué pasa en capítulo 3 de los Hechos? Es igual. ¿Qué pasa con Esteban en el capítulo 7? ¿Qué está haciendo Esteban? Está siendo un testigo, ¿entienden? Luego Pedro otra vez. Y al fin de cuentas, estas personas estaban testificando a los demás de lo que ellos habían visto y oído. Ahora, voy a decir esto. Ellos en sí, desde el bautismo de Juan hasta el día que Jesús ascendió arriba, ellos atestiguaron todo. No había aspecto ni faceta de la vida del ministerio de Jesús que ellos no atestiguaron. Él estaba rodeado por los 12. Ellos vieron todo. Ahora, háganse así, se ven dormidos. ¿Qué vio el público? ¿Qué vieron los de Galilea? ¿Qué vieron los de Judea? ¿Qué vieron los de Jerusalén? Bueno, ellos vieron la vida de Jesús hasta su muerte y sepultura. Para ellos Jesús era como cualquier otro hombre, pero un malhechor, según ellos. Y ellos, el público, atestiguó su muerte. Y además atestiguaron su sepultura. Y hasta allí terminaron. En un sentido, ellos vieron
lo que los apóstoles vieron, nada más los apóstoles lo vieron más de cerca. Pero ¿qué vieron los apóstoles que el público no vio? Digan conmigo, la resurrección. La resurrección que al fin de cuentas en sí comprobó que Jesús no era un malhechor, sino que Jesús era el Hijo de Dios, el Cristo. Y me es muy interesante, y estoy con la pregunta ¿y por qué? Pero me es muy interesante esto, el público, el mundo en donde ellos anduvieron. Ellos pudieron haber ido al Oxxo, pudieron hablado con alguien ahí de la vida, la muerte y sepultura de Jesús y todo. Oh, sí, qué tragedia. Oh, qué bueno. Pero los apóstoles vieron algo que nadie más vio. Y era su resurrección y su ascensión. Y entonces ellos testificaron de todo. Pero la gente que creía, nada más que había vivido, había muerto y sepultado. La gente no creía en su testimonio de la resurrección. Voy a usar un ejemplo, porque vamos a llegar a nosotros. Voy a usar un ejemplo. El apóstol Pablo, antes, ¿cómo se llamaba? Saulo de Tarso. Saulo vivía en Jerusalén. Yo no tengo la menor duda que de joven él estaba en Jerusalén cuando Jesús vivió su vida y murió y fue sepultado. Él conocía la historia de Jesús y creía que era un malhechor. No creía en ninguna manera que Jesús había levantado de los muertos. Estaba en sí enfurecido con la iglesia. Hay una palabra que dice que se portaba como una bestia salvaje con el fin de destruir a la iglesia. ¿Por qué? Porque no creía que era el Mesías y menos creía que se había levantado. Era una tontería para él. Y se arremetía en contra de la iglesia. Yo quiero decirles algo. Muchos de nosotros en sí hemos sido contrarios a la iglesia, pero escuchen bien. Saulo en contra de la iglesia. Se va a, ¿dónde? A Damasco, ¿se acuerdan? Se va a Damasco, ¿y a qué fines va a Damasco? No era de vacaciones, sino que se iba a Damasco porque tenía cartas del sumo sacerdote autorizándole a echar mano a todos los que él en del camino, dice, del cristianismo, tenía él la autoridad de echarles manos, hacerles presos, llevarles a Jerusalén para que pudiesen ser enjuiciados. Y él va a pescar en Damasco, buscando discípulos. Pero ¿qué le pasó? A mediodía va caminando y a mediodía, ¡pum!, una luz más brillante del sol resplandece alrededor de él. Él con todos los suyos, ¡pum!, caen al suelo. ¿Se acuerdan? Y cuando está en el suelo, oye una voz que le habla en hebreo. ¿Y qué le decía la voz? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas en contra del aguijón. Cosas en contra del aguijón se refiere a dos bueyes en un yugo y ya están queriendo arar y los bueyes no se quieren mover, pero el que tenía el arado tenía un largo palo con un clavo y ¡ping!, le picaba al buey y el buey le daba una patada, pero se movía. Y lo que Jesús está diciendo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? No está persiguiendo a la iglesia, estás persiguiéndome a mí porque crees que yo era un falsante, tú crees esto, me estás persiguiendo a mí y yo te estoy dando unos piquetes y todo lo que tú estás haciendo es como un buey queriendo dar patada al campesino. Ahí está en el suelo, ya en medio de esa luz. Oye una voz que le habla en hebreo y que le habla por nombre. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y luego, yo no creo que estaba fingiendo. Yo creo que estaba confundido. Dice, Señor, ¿quién eres? ¿Quién es que me habla? ¿Quién es que me tiene pegado al suelo aquí como una mariposa con un alfiler? ¿Quién es que me está hablando?
¿Y qué le dijo la voz? Yo soy, ¿quién? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Ay, 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 ay. El hombre que él creía que era un farsante, un malhechor, un Cristo falso. El hombre que él creía que probablemente los discípulos habían robado su cuerpo de la tumba para engañar a toda la gente diciendo que se había levantado. Ahora este hombre que estaba muerto le está hablando. Y no es un fantasma, tampoco es espiritismo, sino la luz revela que era el Señor de gloria. Y de pronto dice, ¿quién es que me habla? Soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Qué entendió él en este momento? Que Jesús no estaba muerto, Jesús estaba vivo. Y si Jesús no estaba muerto, sino Jesús estaba vivo, en ese momento yo creo que le cayó el 20, ching, ching, ay, ay, ay. Todo lo que han dicho de él es la verdad. No es una mentira, es la verdad. Por eso él pasó mucho tiempo, la Biblia dice, se fue a Arabia, al desierto, creo que 3 años. Y yo creo que ahí estaba repensando todo lo que él había pensado anteriormente, como un cambiazo radical de su manera de pensar y de ver quién era Jesús, cuál era el plan de Dios, qué lugar ocupaba Jesús en todo esto. Pero era una reorientación increíble. Pero todo empezó con un encuentro personal con Jesús. Yo creo, mis hermanos, yo no sé de ustedes, voy a hablar por mí mismo. Yo estaba en contra del cristianismo antes de convertirme. No me interesaba, yo estaba en contra. Pero el día que vino el Señor a mi vida y se reveló a mi vida, yo tuve que cambiar mis actitudes, cambiar mis lealtades y tuve que comenzar a seguirle a aquel que se había levantado de los muertos. Yo voy a parafrasear el encuentro de Pablo con Jesús. Y ahí está, pum, en el suelo. ¿Y quién eres tú, Señor? Y el Señor le dice, yo soy Jesús. En un sentido, ¿qué estaba diciendo Jesús a Pablo? Estaba diciéndole esto: Pablo, aunque tú no lo crees, este sí es la verdad. Lo que se ha dicho es cierto, es la verdad. Y el Señor le habla, y el Señor le abre los ojos, y el Señor le hace ver que lo que tú creíste que era falso es la verdad. Yo vivo, reino en gloria. ¿Están conmigo hasta ahora? Este encuentro con el Cristo resucitado revolucionó por completo la vida de Pablo. Él ya no pudo seguir de fariseo ciego. Él enfrentó la verdad y dijo, no, este que crucificaron y ahora entiendo por qué lo crucificaron. Era por nuestros pecados, no por los suyos. Pero este que crucificaron ahora veo que vive y va a vivir para toda la eternidad. Pero ahora escúchenme muy bien lo que voy a decir, porque si no escuchen esto van a decir, ¿y qué? Los 12 eran apóstoles, testigos ¿de qué? De todo lo que Jesús había hecho desde su bautismo hasta el día que fue llevado arriba. Pablo era un testigo, ¿sí o no? ¿Pero de qué? ¿Atestiguó el bautismo de Jesús? No. ¿Estuvo él en el monte de transfiguración con los discípulos? No. Tal vez estuviera en la crucifixión, no sabemos. Tal vez sabía en dónde Jesús había sido enterrado. Pero óiganme bien, Pablo no era testigo ocular de estas cosas. ¿Pero de qué era testigo ocular? De que Jesús se había levantado de los muertos.
Dice que después de su conversión se fue a Jerusalén, duró 15 días con Pedro. Y estoy seguro que en estos 15 días Pedro le dijo todo lo que sabía y que Pablo lo absorbía. Y esto le daba la capacidad de predicar de que Cristo había hecho esto y Cristo había hecho tal y otras cosas. Pero si lees bien las epístolas de Pablo, no hay muchas referencias históricas a la vida de Jesús. Pero al fin de cuentas, Pablo, ¿de qué testificó? Su testimonio. Y mira, si quieren ver, ya están los Hechos 9, Lucas narra su conversión. Pero cuando está delante de los judíos y delante de Festo y delante de Agripa, da su testimonio, y su testimonio se gira alrededor de esto, de que iba a Damasco y tuvo un encuentro con el Cristo vivo y verdadero. Yo no fui testigo del bautismo de Jesús. Leo lo que dicen los testigos y me encanta. Yo no fui testigo de los milagros que hacía Jesús, pero leo lo que dijeron los testigos y digo, amén. Tampoco fui yo testigo de la crucifixión de Jesús, pero leo lo que dicen, y ni siquiera de la sepultura. Y en un sentido no soy testigo de su resurrección, porque no estaba al pie yo de la tumba el día que se levantó de los muertos. Pero ¿de qué soy testigo entonces? Yo soy testigo del hecho de que Él se levantó de los muertos, porque había una época en mi vida cuando el Hijo del Hombre vino y a buscar y a salvar lo que se había perdido, siendo yo, Roberto, y yo puedo dar testimonio al hecho que Él vive y resucitó de los muertos, porque he tenido un encuentro con Él que ha durado por más que 46 años. Tú y yo, ¿de qué testificamos? Yo creo que hablamos del testimonio de los 12, hablamos de lo que dice la Biblia, porque es certero, es correcto, es inspirado, pero a la vez tenemos un testimonio personal que cada uno de nosotros puede dar, y es esto de que hemos tenido un encuentro con el Cristo vivo y verdadero. Y este es un testimonio poderoso. ¿Por qué? Porque es lo que nos transformó. Todos nosotros habíamos oído la historia del Evangelio antes de tener este encuentro con Jesús. ¿Y nos cambió? Para nada. ¿Sus enseñanzas nos cambiaron? Para nada. Pero ¿cuál es la cosa que nos transformó? Es cuando Él vino a nosotros. Yo creo que podemos decir con honestidad, nadie aquí le haya visto como Pablo lo vio. Pero Pablo también es como un ejemplo, es como un paradigma. Pero al fin de cuentas no le hemos visto como Pablo lo vio. Pero les hago una pregunta. ¿Tenemos una convicción en nuestro ser de que Jesús se ha levantado de los muertos? Sí, es una convicción, porque en alguna manera, como el Señor se acerca a Pablo y dice, Pablo, es cierto, todo esto es cierto. Todos nosotros en un momento en nuestras vidas pasamos de la incredulidad a la fe. Y esto se debía al hecho de que la gente nos hablaba de Cristo y tal vez habíamos hecho una oración o dos o algo así y estábamos ahí. Pero vino un momento cuando cruzamos la raya de la incredulidad a la fe, porque en un momento como chin chin nos cae el 20 por el testimonio del Padre, el testimonio del Espíritu, nos cae este asunto y de pronto decimos, wow, yo no sabía, no creía, no lo veía. Pero Él está vivo. Pero no está vivo y viviendo en Nueva York. Está vivo y está tratando con mi vida. Está a la mano, al alcance. Ya está presente y estoy tratando con Él. Es por eso yo creo que Jesús, hablando con Tomás y los discípulos, se van a acordar que Jesús aparece a los discípulos y Tomás estaba en el Oxxo comprando un refresco. Vuelve y los demás dicen, wow, Tomás, ¿qué hiciste allá, mano? Jesús apenas aquí estuvo entre nosotros.
No, están fumando marihuana, yo no les creo. No les creo. No. A menos que yo viere sus manos y a menos que yo metiere mi mano en su costado, yo no voy a creer. Ustedes, ¿quién sabe qué están fumando? Y a los 8 días, ¿se acuerdan lo que pasó? Ahí estaban otra vez y de pronto Jesús aparece en medio de ellos. Y ahí está en medio de ellos y dice, Tomasito, ven, mira, mete tu dedo aquí, mete tu mano acá. ¿Y lo hizo? No, cayó al suelo y exclamó, mi Dios y mi Señor. No tenía que hacerlo. Tuvo un encuentro, como los otros 12, con el Cristo resucitado. Pero terminando todo esto, ¿qué dijo Jesús a Tomás? Bienaventurado eres tú porque tú has visto y has creído. Pero bienaventurados son los que no han visto, pero han creído. Y por eso Pedro, en 1 de Pedro 1, habla de los que le aman aunque no le han visto y se gozan en él aunque no le han visto. Tú y yo en este momento, con nuestros ojos, no hemos visto a Cristo en toda su gloria. Y si le viéramos en toda su gloria, todos estaríamos en el suelo, algunos casi muertos, otros habrían tumbado la puerta, sino la pared para salir. Pero al fin de cuentas no le vemos. Pero sí tenemos una convicción dada en nuestro ser por el Espíritu Santo, por la palabra, que nos hace saber que Él vive, que está presente, que podemos hablar con Él en el momento que sea. Y en sí, cuando tú y yo, que sí somos testigos, ¿ok? ¿Testigos de qué? Bueno, creemos lo que dijeron los apóstoles, lo contamos, pero también somos testigos personales porque hemos tenido un encuentro con el Señor. Y por eso tú y yo podemos hablar con la gente de las Escrituras, pero ilustramos muchas veces lo que decimos de las Escrituras con nuestra propia vida personal, porque decimos, pues mira, no solo es que vivió allá, sino que yo era drogadicto, estaba en el hospital, al punto de morir, clamé a Jesús, Él vino, me perdonó, me transformó, me sanó. Mi matrimonio estaba en ruinas, la familia estaba así, no creíamos, pero de pronto entendimos que Él vive, ha resucitado y clamamos a Él y Él nos ha transformado. ¿Puedo decir algo? Yo creo que un encuentro con Jesús es un encuentro transformador. ¿Cómo ven ustedes? Cuando yo veo a personas que dicen, sí, yo soy cristiano porque en la iglesia un domingo saludé al pastor. Y ahora yo soy cristiano. ¿Y tu vida ha cambiado? No, pues sigo igual. O tal vez un leve mejorío. Yo digo, no. Pablo tuvo un encuentro que le transformó radicalmente la vida. Un encuentro con la iglesia no te puede transformar así. Un encuentro con una filosofía no te puede cambiar así. Ni el encuentro con un varón de Dios te puede cambiar así. El único encuentro que nos puede cambiar es cuando el Hijo del Hombre viene a buscar y a salvar lo que se había perdido, se revela a nosotros en la manera que sea, pero de pronto vemos y creemos y wow, somos transformados. ¿Qué dice? Si confesamos con la boca y creemos en el corazón que Dios lo ha levantado de los muertos, seremos transformados. Pero no quiere decir que tenemos que estar de acuerdo con un credo para ser salvo. Yo estoy con tal credo. Es más allá de eso. El credo en sí se basa en lo que experimentamos. Pero al fin de cuentas, cuando dice, y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, ¿por qué lo creemos? Pues ellos lo dijeron, pero ¿y qué? Pero Él vino a nosotros y nos cambió. ¿Qué es el fundamento? ¿A quién estamos siguiendo? ¿A quién oramos? ¿Quién es nuestro Señor? ¿Quién es nuestro buen pastor? ¿Quién es que va por delante? ¿Quién es el fundamento de nuestra vida? Jesús. Pero el Jesús de la historia que todo el mundo vio
Pero ahora el Jesús que resucitó de los muertos y aquí está entre nosotros. Le podemos buscar y le podemos hallar porque Él ya nos buscó y ya nos salvó. Y todo lo que es la vida cristiana es de poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, y de correr tras de Él la carrera que tenemos con paciencia hasta llegar. ¿Están conmigo? Si nuestro cristianismo se convierte solo en una forma, una tradición, una rutina, necesitamos volver a buscarle. Y si le buscamos, Él será hallado por nosotros. Ahora, dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y qué? Y me seréis testigos. Ellos, los 12, tenían el deber único y exclusivo. ¿Por qué? Porque ellos atestiguaron, vieron. Y Dios quería mandar más que solo 3 testigos, quería mandar 12. Y entonces ellos tenían el deber de dar un testimonio fundamental a lo que era el mundo en cuanto a la intervención de Dios cuando el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y ellos dicen, y vimos su gloria, gloria como del unigénito de Dios. Ellos lo vieron, lo proclamaron. Pero tú y yo también tenemos el derecho, el deber y el placer de ser testigos de Él. Repitiendo lo que ellos dijeron. Pero también cada uno de nosotros tenemos en sí un testimonio personal de nuestro encuentro con el Señor, que no es de una sola vez, sino es de toda la vida. El Espíritu Santo a ellos les dio poder para testificar. Debemos acordarnos de algo. El poder del Espíritu Santo es infinito. Si ponemos toda la creación al lado del Espíritu Santo y la creación siendo finita y Él es infinito, ¿qué tan grande y poderosa es la creación a su lado? Pues es como una pulga al lado de un elefante, ¿no? No tiene mucha fuerza. De igual manera, el Señor los ungió a ellos con el Espíritu Santo y poder. Me es increíble leer los Hechos 2 y el sermón de Pedro que él predicó a los mismos que crucificaron a Jesús. Y cuando él termina bajo el poder del Espíritu, en sí, hablando con sabiduría, hablando con denuedo, hablando con entendimiento, la misma multitud que 6 semanas antes había dicho crucifícale, crucifícale, ahora están diciendo, varones hermanos, ¿qué haremos? Porque dice, al oír esto fueron compungidos de corazón y dijeron, varones hermanos, ¿qué haremos? En otras palabras, ahora vemos por el testimonio de ustedes. Ustedes dicen que lo vieron, lo creemos. Ahora vemos esto, ¿ya qué hacemos para cambiar? Pero es el mismo Espíritu que a nosotros nos unge también. Yo me hago la pregunta, si no se podría manifestar un grado mayor de su poder en medio de nuestra prédica y nuestros testimonios. Como que no lo pensamos o no lo esperamos o quién sabe qué, pero ¿podría haber una medida mayor de su poder expresado? Yo creo que sí. Y si hubiera una medida mayor de su poder expresado, ¿los resultados serían menos o más? Serían más. Y entonces yo creo es por eso que Jesús les dice en Lucas 24, mira, quiero que vayan a todas las naciones, pero no se vayan antes de ser investidos con poder desde lo alto. Y una vez que hayan sido investidos con poder desde lo alto, ya pueden ir. Óiganme bien, uno de los secretos del éxito de nuestro evangelismo
es el poder del Espíritu Santo. Otro secreto es de tener el evangelio correcto, porque el Espíritu Santo no unge a falsedades. Pero si tenemos en sí lo que es la palabra correcta y tenemos en sí el poder del Espíritu Santo y nos levantamos a predicar y testificar, y Él viene y nos da denuedo, y Él viene y nos da una sabiduría como Esteban, y Él viene y nos da un entendimiento como dio a Pedro. Mis hermanos, es con esto, como dice Pablo, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de argumentos y filosofías y tantas cosas, y al fin de cuentas de tumbar los muros de las ciudades en donde viven la gente encerrada, creyendo que el evangelio no les puede alcanzar, pero con el poder del Espíritu. Óiganme bien, voy a hacer la ilustración y voy a terminar. La gente vive en una concha, como en una ciudad antigua, amurallado, y hay muros alrededor de la ciudad, y ahí están adentro de sus argumentos. Yo no voy a la iglesia porque hay muchos hipócritas en la iglesia. Yo no voy a la iglesia y ahí están atrás de los muros de sus pretextos. Y ahí están muy bien. Y tú y yo llegamos sin el Espíritu Santo y queremos tumbar muros y no se tumba nada. Boink, rebota y nos pega en la cabeza. Pero palabras inspiradas, ungidas por el Espíritu Santo, puede tumbar los muros, puede en sí desarmar, desnudar a la gente de sus pretextos, y caen los muros y marcha Jesús adentro de la ciudad en donde hay una brecha y toma como preso a toda la gente allá y se convierten y le siguen a Él. Mis hermanos, yo creo que en sí nos llama a ser testigos, pero yo creo que nos quiere dar poder. Y este poder es para testificar, para ganar al mundo para el evangelio. Y voy a echarle una cosa más y ya termino. Cuando cayó el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, vamos a pensar, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, el hombre Jesucristo. Él es mediador. Y este oficio de mediador abarca tres cosas: que Él es nuestro profeta, sacerdote y rey. ¿Ok? Por ser profeta nos lleva al arrepentimiento, por ser sacerdote nos reconcilia con Dios, por ser rey, Él de pronto es Él que está enseñoreando. Pero en el día de Pentecostés, cuando dice el Señor a ellos, y recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo, y me seréis testigos, y van a predicar y todo esto, hay días que yo me hago la pregunta: ¿cuál manto cayó en el día de Pentecostés? ¿De rey, de sacerdote o de profeta? ¿Cuál de los tres cayó sobre la iglesia? Y yo creo que era el manto de profeta. ¿Por qué? Porque iban a hablar las palabras de Dios. Pero los profetas en el Antiguo Testamento no solo hablaron, ellos eran los que hacían los milagros. Moisés, Elías, Eliseo y otros. Como que este manto profético de traer la palabra de Dios, la revelación de Dios al mundo o a Israel, siempre era palabra con poder, pero con señales y prodigios. Y yo digo: ay Señor, ¿será que hay otra dimensión a que debemos volver a despertarnos? Lo que es en sí el otro lado del manto profético. Porque fíjense, desde el día de Pentecostés predicaron con poder, pero Pablo lo mencionó. Hechos 3, llegan así, el hombre: ay, pues ayúdame, pues mira, no tenemos ni plata ni oro. Ay, qué gacho. Pero lo que tenemos, te lo damos. Ah, un reloj, no. En el nombre de Jesús Nazareno, levántate y anda. Y ¡twing! El hombre ni lo esperaba. ¿Entienden? Tal vez el más sorprendido era el hombre.
pero una tremenda manifestación de poder. Y ya cuando la gente lo vio a él, vinieron para escuchar qué iban a decir Pedro y Juan. Y yo digo, ay Señor, por favor, queremos ser testigos, queremos hablar. Que venga tu espíritu, si es manto profético, órale. Pero que venga para que hablemos tus palabras con poder y que tú extiendes tu mano para sanar, porque esto es lo que dijeron en Hechos 4. Señor, por favor, danos gracia para hablar con denuedo, mientras tanto que tú extiendes tus manos para hacer señales y prodigios. Y yo digo, ay Señor, hay muchas cosas allá que no debemos estar dormidos o contentos o engañados creyendo que este es todo lo que hay. Hay mucho más, hay mucho más. Y yo sí creo que vamos rumbo a un despertar en donde el Señor va a estar llegando, despertando, y yo creo que va a estar llamándonos a salir a testificar más que lo normal, pero a la vez con un nuevo manto de poder, que es el poder del Espíritu Santo, quien es infinito, todo sabio, que todo lo sabe. Y entonces, ya termino, el tiempo se va. Pero vamos a ponernos en pie. Yo creo que cuando Dios nos visita, viene en diferentes maneras. Y yo creo que hay momentos que inesperadamente, ¡pum!, viene la presencia de Dios y quedamos como planchados, ¿no? Como perro en la carretera, el tráiler nos dio. Y ahí estamos, planchados en su presencia. Pero yo creo que en ocasiones cuando Él viene, también viene para despejar nuestra mente, para abrir nuestros pensamientos, para hacernos entender mejor cómo es que Él opera, para que habiendo escarbado un canal, voy a decir, una zanja, cuando viene el agua, pueda fluir con mayor facilidad. Y entonces vamos a orar, vamos a pedirle al Señor visitación y vamos a prepararnos, porque yo creo, yo le dije a Pati, ¿qué pasó con Pablo? Y de pronto digo, Dios le ha tocado, Dios está obrando en ellos, algo está ocurriendo en ellos. Y yo creo que son primicias de que Dios quiere visitar y despertar a muchos en su momento, pero viene. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Jesús, por las palabras que tú hablaste a los discípulos. Ellos te dijeron, Señor, y es en este tiempo que restaurarás el reino a Israel. Y la respuesta era, no os toca a vosotros saber los tiempos o sazones que el Padre ha guardado en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Padre, el día de hoy declaramos lo siguiente. Hemos oído el testimonio de los 12, pero también tenemos un testimonio propio. Y es porque el Hijo de Dios, tu Hijo Jesús, ya vino a buscar y a salvar a todos nosotros que nos andábamos perdidos. Y Él vino y se ha revelado a nosotros. Padre, sopla sobre el carbón encendido de nuestro ser, para que pueda haber más fuego y más deseo, más amor de acercarnos a Jesús, a buscar a Jesús, porque no está lejos, está cerca, está aquí entre nosotros. Y Señor, renueva nuestro amor, renueva nuestra búsqueda, renueva nuestro anhelo de comenzar a buscar, porque si buscamos, hallaremos, y hallaremos a aquel que ha venido, y nuestro testimonio de su obra en nuestra vida se aumentará más por haber visto más de su mano extendida a cada uno de nosotros. Abre nuestros ojos aún más. Y Señor, inspira en nosotros una nueva libertad
de ser testigos de todo lo que tú hiciste y todo lo que haces. Y Señor, pido esto por favor, que pudieras hacer que el Espíritu Santo vendría sobre nosotros y que al venir sobre nosotros nos daría poder para ser testigos. Y Señor, sabemos que el poder del Espíritu Santo es mayor que todo el poder de este mundo junto, porque este mundo junto es una creación finita, pero en tratar con el Espíritu Santo, quien es infinito, estamos hablando de una sabiduría sin límite, estamos hablando de entendimiento sin límite, estamos hablando de un poder sin límite. Y Señor, tal como el Espíritu cayó sobre la iglesia, que el manto de Elías que cayó sobre Eliseo, yo creo en el día de Pentecostés cayó manto profético sobre la iglesia para poder hablar, para poder hacer las obras de Dios. Señor, quisiéramos recuperar este manto. Quisiéramos echar mano a este manto de nuevo. Señor, que pudiera caer de nuevo sobre nosotros, para que pudiésemos cogerle, echarle mano, que pudiésemos vestirnos con este manto y levantarnos para hacer las obras de Dios y declarar las palabras de Dios, para que pudiera haber en verdad una explosión divina en esta ciudad de Morelia, en todo Michoacán, en Querétaro, todas las demás ciudades y estados representados. Padre, que pudiera haber una explosión al nivel nacional en México, Señor, más allá de las fronteras de México. Pero Padre, pedimos la venida, el derramamiento, la presencia del Espíritu Santo en nuestro medio, dándonos la gracia sobre gracia para ser testigos. Señor, visítanos a nosotros, visita a nuestras iglesias, visita a nuestros hijos. Padre, visita a nuestros enemigos, visita a los que no quieren el evangelio. Y Señor, acércate a ellos como te acercaste a Pablo. Acércate, Señor, como el pastor viniendo a buscar y a salvar lo que se había perdido. Señor, acércate. Pero danos gracias, Señor. Danos gracia y entendimiento para no solo entender, pero de ver por dónde fluye el agua, para que no vayamos a obstruir lo que tú quieres hacer, sino abrir puertas. Como dice el Salmo 24, alzad las puertas, alzaos, oh puertas, y el Rey de gloria entrará. Señor, esto es lo que queremos. Y ayúdanos a alzar las puertas. Vamos a levantar nuestras manos un momentito. Yo te invito a que bendigas a Dios en otras lenguas en un momentito. Y si nunca has hablado en otras lenguas, ahora es el momento. Y shadalebotoy, shadalabandalahi, shambatanda takai, shatandalebokundo bajatalai. Iriambatai, shadatanebotoy, sheterebondolebokotalabacatai. Ishariambatanda takashe shetetete Hariambatanda teje shete de bondole banda la bacambatanda la bacatalai. Señor, derrama tu espíritu, tu presencia sobre la iglesia. Vístenos de nuevo con tu manto, trae quebrantamiento, trae una nueva humildad, trae una nueva búsqueda. Pero Señor, vístenos de nuevo con el manto profético tuyo, para hablar con poder a este mundo, para ver tu mano extendida, Señor, sobre los de este mundo, para que hayan sanidades, para que hayan prodigios, para que hayan señales, para que hayan liberaciones, para que hayan sanidades. Padre, haz lo que no se puede hacer al nivel humano. Haz lo que es imposible para el humano, para demostrar la gloria de Dios, para abrir los ojos de este mundo a la gloria de Dios. Y desciende, Hijo de Dios, desciende entre nosotros. Danos tu gracia, déjanos ser testigos, déjanos contemplar el rostro del Hijo de Dios. Danos tu gracia, Dios. Danos tu gracia. Y en el nombre de Jesús oramos. Amén.